Saludos, estimados amigos, espero que se encuentren muy bien en esta noche de miércoles. Estamos de vuelta con un tema ahora sobre el libro de Daniel, una pieza más de esta serie o miniserie sobre el judaísmo del Segundo Templo que ustedes pueden mirar en el canal, en el resto de los temas que se encuentra en la sección de lista de reproducción y ahí pueden ver todos esos temas en forma pues en que hemos ido grabando cada uno de ellos. También les invitamos a suscribirse al canal porque recibimos de repente comentarios en los cuales nos dicen es que se me perdió el canal o ya no encontraba tu canal, ya no me habían salido videos tuyos. Y a veces es porque pues no estamos suscritos o bien no activamos, perdón, las notificaciones o a veces el mismo canal o la misma página de YouTube deja de recomendar canales y es por eso que cuando estamos suscritos nos es más fácil pues regresar a ellos o que de repente salgan otra vez los videos. Así que suscríbete, es totalmente gratis, además de que podrás recibir una notificación cada vez que estemos subiendo como ahora un video nuevo, ¿ok? Así que suscríbete y dale a la campanita de notificaciones para que nos acompañes cada vez que estemos en vivo. Hoy no es un programa en vivo, o cada vez que subamos un video como es esta la ocasión, estimado amigo. Así que veremos temas muy interesantes en las próximas semanas. Así que no te lo pierdas, suscríbete totalmente gratis para que podamos así estar más en contacto durante todo este tiempo, estimados amigos. Así que vamos a empezar en esta noche, espero que se encuentren muy bien. Y hoy nos toca una nueva pieza sobre el judaísmo del Segundo Templo. ¿Por qué es tan importante hablar del judaísmo del Segundo Templo? Porque este judaísmo es el que vivió Jesús. Como hemos platicado en las charlas pasadas, el judaísmo fue evolucionando, como el resto de las religiones, a través del tiempo. No es el mismo judaísmo del Segundo Templo que vivió Jesús al judaísmo rabínico, al judaísmo actual, al judaísmo de la Edad Media. Cada uno de ellos tiene detalles distintos, ¿ok? Y por lo tanto, para poder entender los días de Jesús, que a muchos les interesa, es necesario entender muchas de las corrientes y doctrinas que nacieron en el llamado judaísmo del Segundo Templo. Este judaísmo, decíamos que es importante aprenderlo, este judaísmo nace con la destrucción de Babilonia y con la nueva construcción, el resurgimiento de Israel y de su templo, para términos sencillos, en el año 500 antes de Cristo, hasta que ese templo es destruido en el año 70 después de Cristo, de nuestra época. Es decir, estamos hablando de 500 años de historia, bastante tiempo, medio siglo, y a esto por eso se le llama el judaísmo del Segundo Templo. Y decíamos, este tipo de doctrinas que nacen en el judaísmo del Segundo Templo son demasiado importantes porque también son doctrinas e ideas religiosas que después construyen lo que hemos conocido como el cristianismo. Hoy es uno de los tantos casos que veremos. En el libro de Daniel se muestra por primera vez en toda la Biblia hebrea de forma contundente lo que después conoceremos como la apocalíptica, que es una forma de escribir un género literario muy peculiar, el cual se basa en visiones dadas a un hombre, ya sea a través de un ángel o de otra forma, sueños, visiones, en el cual se muestran acontecimientos del pasado, del presente y del futuro ocultos. Por eso viene del griego apocaliptos, que es revelar, es decir, que la apocalíptica son revelaciones supuestamente dadas a cierto hombre y este género, repito, es demasiado importante porque dio origen a movimientos dentro de Israel del primer siglo, entre ellos el mismo cristianismo. El cristianismo es un movimiento apocalíptico al 100%, con una esperanza apocalíptica al 100%. Jesús fue, hablando terrenalmente, un hombre apocalíptico, una especie de profeta apocalíptico de su tiempo, anunciando el final de todas las cosas. Por lo mismo, es importante entender en qué momento nace este género llamado apocalíptica. Entonces, hablando del libro de Daniel, Daniel es el primer libro de la Biblia hebrea que toca a fondo este género literario llamado
Apocalipsis o apocalíptica. Por llamarlo así, y sí, no es exageración, Daniel es el primer apocalipsis que conocemos en la historia. Es decir, Apocalipsis, a diferencia de lo que tal vez un creyente normal cree, no solamente es el libro de Juan que se encuentra en el Nuevo Testamento, el Apocalipsis de Juan. De hecho, los escritos, los compendios de libros cristianos más antiguos contenían más de un Apocalipsis. Estaba el Apocalipsis de Pedro, y así. Había otros, pero solamente al final se escogió a uno, que es el que hemos conocido. Pero Apocalipsis no es un libro, es todo un género. Es decir, existen muchas obras más dentro del cristianismo y dentro del judaísmo de este género. Entonces, podemos decir ese término, aunque suene fuerte y escandaloso, que Daniel es el primer apocalipsis que conocemos abiertamente, debido a que en esta época florece este género, pero los demás libros normalmente quedaron en las sombras, en las penumbras. Tenemos el libro cuarto de Esdras, que también es en este tiempo apocalíptico, perdón, pero no lo tenemos en los cánones. Tenemos también a Enoch, que es apocalíptico, no están en los cánones. Tenemos también, por ejemplo, libros como el Jubileos, tenemos libros también que hablan sobre Daniel, apócrifos, etcétera. Es decir, tenemos varios documentos de este género, pero en su mayoría quedaron rezagados a las sombras, al oscurantismo. Y Daniel es el único que sobrevive dentro de este canon. Aunque es cierto que hay ya rastros de apocalíptica en la Biblia hebrea, como es el caso de Isaías 24, no es así que toquen el tema de lleno como es este libro de Daniel. El espejo más importante de Daniel en este género no es canónico. ¿A qué me refiero? Que el libro de Daniel no tiene un espejo dentro de la Biblia hebrea semejante. Las referencias más comunes, inclusive más parecidas a su literatura, están en la literatura apócrifa. Así que Daniel es único en su tipo, si lo vemos de esta forma. Es único en su tipo en la Biblia hebrea. Ya en la Biblia cristiana, pues tenemos Apocalipsis, como ya hemos dicho, y otro tipo de cosas. Pero en la Biblia hebrea es solamente el libro de Daniel quien toca de lleno estos temas, estimados amigos. Y de ahí solamente los libros apócrifos. Ahora, entonces por eso es importante también entender históricamente el libro de Daniel, ¿vale? Ahora, ya hablando de lleno sobre este libro, Daniel, el libro de Daniel fue probablemente el último libro de la Biblia hebrea, es decir, fue ya muy tardíamente confeccionado, a diferencia de lo que muchos pueden creer dentro de la religión. Pero pocos libros han tenido mayor influencia en la historia occidental, por supuesto. Daniel es visto como un parteaguas para muchas cosas, sobre todo porque, pues bueno, aparecen pasajes como en el capítulo 7 de Un hijo de hombre, que fue tomado de inmediato por el cristianismo como una referencia a Jesús. Entre otras cosas, Daniel 12 de la resurrección de los muertos. ah, Hay muchas cosas por las cuales tiene bastante influencia Daniel. Inclusive desde la Ilustración, estamos hablando del 1800 de nuestra época, los académicos han llegado a considerar cada vez más el libro no como una guía fiable de la historia, pasada o futura, sino como una colección de relatos y visiones imaginativas que reflejan los miedos y las esperanzas de los judíos asediados en el periodo helenístico. Es decir, desde hace mucho tiempo, hace 200 años, ya se estaba determinando que este libro no tenía nada de histórico, sino totalmente teológico. Ahora, Daniel es pseudoepigráfico, eso significa que el autor no es realmente Daniel, aunque se le haya puesto este nombre. Es decir, Daniel, el famoso profeta descrito en este libro, no escribió este libro. Las historias del capítulo 1 al 6 son de carácter legendario, donde habla de su estancia en Babilonia, y las visiones que tuvo del capítulo 7 al 12 fueron compuestas por personas desconocidas en la época macabea. Ahorita vamos a tocar un poquito más este punto de su estancia en Babilonia, porque durante mucho tiempo, al igual que con otros personajes bíblicos, a Daniel se le ha intentado buscar su rastro histórico. Es decir, muchas personas dentro del cristianismo, sobre todo, han intentado comprobar que él realmente existió. Y es que la Biblia nos narra bueno, en su propio libro,
que él tuvo un alto cargo dentro del gobierno babilónico. Esto significa que su nombre debería de estar grabado en alguna parte. Esto significa que tenía o era probable que hubiera un rastro, que existiera un rastro de su existencia en Babilonia, en los registros acádicos, pero no existe. Pasa lo mismo con José el Soñador de Génesis, que supuestamente fue el segundo después de Faraón, pero no se ha encontrado absolutamente nada en Egipto de él. No es que no los quieren porque eran semitas y los vencieron. Pues eso suena muy, muy bueno para imaginarse, eso suena muy chistoso, pero no tiene ninguna base lógica ni académica. El hecho es que no existe José en Egipto. No existen sus escarabajos que eran anillos de sellar de la realeza. Y pasa lo mismo con Daniel. No aparece ningún tipo de rastro suyo en los registros babilónicos de su existencia y de sus cargos, de ningún tipo. No se menciona a alguien con esas características culturales, semitas o de Canaán. No aparece. Entonces, este es uno de de las cosas más comunes que han pasado dentro de la religión, que han intentado comprobar el rastro histórico de los personajes de este tipo y normalmente no han podido hacerlo nunca, 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 porque en su mayoría son personajes legendarios. Ahora, este es el único libro de la Biblia hebrea, entre paréntesis, los reyes son los únicos que se han comprobado su existencia con documentos e inscripciones fuera de Israel, como David, como reyes de Israel, Josías, Ezequías, Jehú, etcétera. Hay reyes que sí han sido registrados fuera de la Biblia, entonces obviamente ahí se muestra que existieron. Sin embargo, no pasa lo mismo con los llamados profetas y mucho menos con Moisés, los patriarcas y todos ellos. Bueno, este es el único libro de la Biblia hebrea que habla claramente de la resurrección individual. Ningún otro lo hace tan radicalmente. Su visión de uno como un hijo de hombre que viene en las nubes del cielo proporcionó la imagen de las profecías de la segunda venida en el Nuevo Testamento. Por eso es tan importante para los cristianos el libro de Daniel. Y lo que estoy diciendo, pues obviamente a muchas personas no les va a gustar y es seguro que pues haya malos comentarios, pero es la realidad. La variedad textual, porque este libro tiene unas variantes textuales muy importantes que ahorita veremos un poquito. Es un tema corto, no será así profundo. Pero vale entender que Daniel tiene variantes, es decir, no existe una sola versión de Daniel. Inclusive ahorita veremos que pudo haber sido construida por partes, etcétera. Entonces hay variantes de su escrito y por lo tanto esto conllevó a su estatus canónico. Por ejemplo, Daniel se encuentra entre los profetas en la Biblia griega de Alejandría, los judíos helenistas que ya vimos. Sin embargo, en el libro su libro se encuentra entre los escritos en la Biblia hebrea, que ya es el canon como tal, donde ya fue rezagado a los escritos. Es decir, ahí ya no se vio como un profeta a Daniel. Ahora, la existencia de tales variantes textuales sugiere que esos capítulos circularon alguna vez separados del resto del libro. Por ejemplo, Daniel 4 al 6, donde aparece con variantes en diferentes escritos y se cree que algunos de estos capítulos existieron por separado. Por ejemplo, en Daniel 4 se habla de Nabucodonosor que se convierte en una bestia del campo. ¿Recuerdan? Y los eruditos han sospechado durante mucho tiempo que la historia, esta de Nabucodonosor del capítulo 4 que se convierte en bestia y se vuelve loco por 7 años, tenía su origen en tradiciones sobre el rey babilónico Nabonido, que fue el último rey antes de la caída con Ciro el persa, Ciro el Grande, y no sobre Nabucodonosor, como la Biblia dice. Es decir, se encontraron registros que se encuentran tanto en la tradición judía como en otros documentos de Medio Oriente, donde había una especie de tradición de este rey que se volvía loco, que pasaban sucesos muy raros, pero esas leyendas se referían a Nabonido, no a Nabucodonosor. Es decir, que si tiene un respaldo en la literatura oriental esto del capítulo 4, tendría que ser sobre un rey diferente al que la Biblia marca. Es decir, esto sugiere que estos fragmentos fueron
implementados, fueron incluidos cuando ya había un escrito más en forma y fueron, así funciona la Biblia en todos sus libros, fragmentos van siendo incluidos a través del tiempo para sostener ciertas creencias dogmáticas y demás. Entonces, esto pasa también con Daniel. Ahora, todas las historias de Daniel, 1 al 6 en la corte, entonces transcurren en Babilonia y eruditos conservadores como Robert Dig Wilson se esforzaron arduamente, como les había comentado, por establecer la autenticidad de esas historias a la luz de las fuentes acádicas. En gran medida, este esfuerzo siempre fue eh, inútil, equivocado. Nunca se encontró absolutamente nada de un registro histórico de Daniel en Babilonia. Ahora, de los capítulos 7 al 12, donde habla de las visiones, muestran una desilusión de la política terrenal, el gobierno gentil ya no puede reformarse y solo puede destruirse. La esperanza de los justos no es poder e influencia en la tierra, sino la vida celestial después de la muerte. A la luz de la persecución de la era macabea, las fantasías de la liberación de un horno de fuego no podían tomarse literalmente, como en Daniel, donde son salvados sus amigos de un horno de fuego, ¿recuerdan? Ya que no quisieron doblar rodilla ante la imagen de Nabucodonosor y entonces Dios los salva de un horno de fuego. Esto no tiene otro espejo, otra sombra más bien, sino que era una forma de encontrar una teología que podía aceptar la muerte de los justos. Es que Daniel, la segunda parte sobre todo, Daniel 7 al 12, donde habla ya de lleno sobre visiones y apocalíptica y profecías, esta parte fue compuesta sin dudas durante la época macabea, durante la época de persecución griega. Y entonces este libro mostraba una esperanza para el pueblo que estaba siendo perseguido y atormentado, y donde muchos tenían que dar la vida por causa de la ley de Moisés. Para ese tiempo ya plasmada, estamos hablando del año 164 antes de Cristo. Entonces, en un tiempo ya tardío, por decirlo así, y por lo tanto, en este momento se debe de encontrar una teología que justifique y que respalde las decisiones que se estaban tomando. Y la forma de hacerlo, como en otros casos, es crear un personaje de gran influencia que supuestamente en un tiempo pasado vivió las mismas vicisitudes, las mismas dificultades que ese pueblo estaba viviendo en la época macabea. Es decir, que estaban buscando respaldar con un personaje los acontecimientos que ellos vivían en su presente, ¿no? Así como que, mira, aguanta la persecución, porque Daniel fue perseguido y su fe lo salvó del horno de fuego, de los leones, de la cueva de leones y todo eso, ¿no? Entonces, si tú eres fiel a Dios, te salvarás igual que Daniel. Esto también es muy común en los escritores bíblicos, trasladar historias al pasado para respaldar cosas que están implementándose en su presente. Daniel no es la excepción. Entonces, ese tipo de forma de escribir es muy común en los escritores bíblicos. Ahora, este recurso literario es muy común para ellos. Ahora, el libro de Daniel, en la forma canónica que lo conocemos, representa la cristalización en un lugar específico y en un momento preciso, que es Jerusalén o sus alrededores, poco antes de la rededicación del templo en el año 165 antes de Cristo. En este momento es cuando se está escribiendo la segunda parte de Daniel. El protagonista del libro, Daniel, es un judío deportado, como sabemos, que se labra una carrera como erudito y administrador en la corte, sirviendo bajo el reinado de varios reyes babilónicos y persas. Daniel y sus amigos se convirtieron así en miembros de la élite académica babilónica y entonces son llamados los sabios de Babilonia. Estos sabios no eran más que magos, exorcistas, hechiceros o astrólogos. A ellos era a los que se les llamaba sabios en ese tiempo en Babilonia. Entonces, como vemos, pues si Daniel hubiera existido y hubiera servido en ese tiempo en la corte babilónica, como vemos, pues no sería una persona muy santa para nuestros conceptos, ¿no? Para los conceptos modernos cristianos y judíos.
porque esos sabios no eran matemáticos, astrónomos, químicos, no, no, no. Los sabios eran brujos, literalmente. La hechicería, la brujería, la astrología estaba íntimamente ligada a la sabiduría en aquellos días y a la medicina. Entonces, un sabio era como una especie de conceptos modernos, una especie de chamán, que era el curandero, el sabio, el consejero, el psicólogo, el maestro, era todo. Entonces, Daniel, si hubiera existido en ese tiempo, pues les decía, no sería alguien muy, ¿cómo llamarlo? Pues alguien muy santo para los términos después establecidos por la religión, porque hubiera sido un exorcista, un mago, un hechicero y un astrólogo. No, él no, porque él era diferente. Bueno, pues entonces no hubiera sido sabio, porque ellos eran de esta forma. Daniel en la Biblia hebrea no es un nombre desconocido, el nombre de Daniel. En hebreo significa Dios es mi juez o Dios ha juzgado. Y desde tiempos inmemoriales, perdón, en el ambiente cultural de Israel y sus vecinos, el nombre de Daniel se ha relacionado con los temas de justicia, sabiduría y piedad. Es decir, este nombre, Daniel, como sabemos, aparece en otras partes dentro de la Biblia hebrea, pero también aparece fuera de la Biblia. El libro, el nombre, no el personaje, el nombre, con ciertas variantes. A veces aparece como Dan-el, no Daniel, sino Dan-el, como el juicio del dios El. De hecho, Daniel no es un nombre teofórico, es decir, que contiene la partícula de una divinidad y contiene la partícula de la divinidad del dios principal cananeo que se llamaba El. Por eso es Dan el dios El ha juzgado, que después para quitarle ese rastro politeísta, la palabra El solamente se traduce como Dios, como divinidad, pero para darle sentido al nombre Rafael, Miguel, Samuel, pero realmente los nombres con terminación El hacen alusión al dios principal cananeo, que era el dios para ellos supremo. Entonces, Dan-el no es la excepción. Dan-el es entonces que, pues, un dios principal, y es que este nombre, repito, aparece en las tablillas de Ugarit. ¿Qué son las tablillas de Ugarit? Son escritos en escritura, valga la redundancia, cuneiforme, que fueron descubiertas en la década de 1940, si no me falla la memoria, y estas tablillas narran, entre tantas cosas, la mitología cananea. Ugarit es una ciudad portuaria en la actual Siria. Entonces, estas tablillas narran parte de la cultura, política, pero también religión cananea. Y ahí es donde aparece Baal, donde podemos conocer cómo era la mitología de Baal, del dios El, de Asherah, ahí se llama Tirat, de la diosa Astarte, de la diosa Anat, que aparece también en la Biblia, de el dios del mar Yam, el dios de la muerte Mot, el dios Herrero Cojar, etcétera, etcétera. Es decir, Ugarit es muy importante. Y en esas tablillas aparece Daniel, pero no como un profeta, sino como un personaje importante, sin embargo, politeísta, como no sé, un mago politeísta, si lo vemos así, un hechicero politeísta o no sé, un hombre importante, pero de la cultura cananea, no judía. Entonces, a lo que voy es que este nombre aparece continuamente fuera y dentro de la Biblia. Y por lo tanto, vemos que este personaje Daniel o Daniel pudo haber existido en en la región cananea o haber sido conocido en la región cananea. Pasa lo mismo. En esta página también está este tema y si no lo has visto, míralo. Se llama El profeta falso, que es Balaam, la verdadera historia, porque Balaam aparece fuera de la Biblia. Se han encontrado registros fuera de la Biblia, pero donde se habla bien de él, no mal, sino bien. La Biblia habla mal de él, pero estos registros hablan bien de él. Es decir, que ese hombre realmente existió, Balaam, y que era un hombre de respeto dentro del mundo cananeo, que después la Biblia lo condena. Sin embargo, pasa lo mismo con Daniel. Posiblemente existió,
pero no como judío, no como israelita, sino como un hombre importante dentro del mundo cananeo, que de ahí surgieron y se desprendieron varias leyendas, como un hombre justo, sabio, piadoso, pero no al estilo bíblico, sino conforme a los dioses cananeos, ¿vale? La religión israelita era cananea antes del exilio y eso está ya más que comprobado. Cambió cuando vino el exilio a lo que hoy estamos estudiando, que es el judaísmo del Segundo Templo y donde se empiezan a implementar estas doctrinas. Ahora, Daniel se divide en dos partes, principalmente. Los académicos han llamado la primera parte como Daniel A, que va del capítulo 1 al capítulo 6 verso 28, y Daniel B, del capítulo 7:1 al 12:13. Y la primera parte incluye 6 narraciones cortas de Daniel, 6 y sus amigos en la corte del gran rey de Babilonia. Incluye visiones de carácter apocalíptico, la segunda parte, a partir del 7, que presenta la sucesión de 4 imperios humanos, como sabemos. Y ya vale recalcar, aunque yo creo que ya muchos llegaron a esta conclusión, que muchos, yo me incluyo porque yo fui religioso, cuando leíamos Daniel, de hecho, mira, les voy a contar algo bien, bien curioso, qué tan importante es el libro de Daniel dentro del cristianismo, que cuando yo me volví cristiano hace muchos años, y yo quería aprender de lleno la Biblia y la escatología, los últimos tiempos me llamaba la atención, yo fui con un maestro cristiano en una congregación a donde acudía, muy grande, y yo le dije, pues yo quiero aprender la apocalíptica o la profecía y todo eso, ¿no? Y me dijo, está muy bien, tienes que leer ciertas cosas, pero como primera tarea, dice, tienes que leer 50 veces el libro de Daniel y 50 veces el libro de Apocalipsis. Así seguido, ¿no? Uno tras otro, uno tras otro. Y ya después de que hayas leído 50 veces Daniel y 50 veces Apocalipsis, te darás cuenta que todo da vuelta en un solo lugar, que todo se une. Y ya vienes y yo te doy más clases. Y lo empecé a hacer en su tiempo, pero después, gracias a la vida, supe que por ahí no era. Pero el punto es que tan importante es Daniel para el cristianismo que se toma a la par del Apocalipsis como una revelación para los días del final. La gente cree que Daniel esconde los misterios de los últimos tiempos y que lo que ahí dice es algo que se va a cumplir en el futuro inclusive. No que algo, no algo que se haya cumplido en algún momento, no, no, sino que dice algo que se va a cumplir en un futuro próximo, pero esto no es así. Para empezar, lo que se dice del capítulo 7 al 12 sobre los 4 imperios, que el león con alas, Babilonia, el oso, Persia, Medo-Persa, también después viene el carnero con 4 cuernos de Alejandro Magno, después viene un monstruo terrible que destruye a todo su paso Roma. Bueno, las visiones de las 4 bestias están también alentadas, inspiradas en relatos de mitología babilónica, donde aparece Ansu, si no me falla la memoria, un ser mitológico que es un león con alas. Ansu, en la mitología babilónica, donde este ser intenta pelear contra los dioses principales, pero es muerto después de mucho trabajo, pero a fin de cuentas, estos animales, sobre todo el león con alas, aparece en la mitología babilónica, no nació de la nada, no fue una visión, ellos se inspiraron en algo que ya estaba escrito. Pero el punto también es que todo esto se escribe cuando ya ha pasado, es decir, quien escribió Daniel 7 en adelante no estaba profetizando absolutamente nada. Estaba escribiendo cosas que él ya había visto pasar. Inclusive Daniel tiene problemas históricos, tiene datos errados, erróneos históricamente. ¿Por qué? Porque al escritor no le importaba la historia. Al escritor no le importa la geografía de la Biblia. Hay muchos errores geográficos que ya hemos visto en la Biblia, errores de mucho tipo. ¿Por qué no les importa eso? Lo que les importa es el mensaje teológico, que ese es el punto, no otra cosa. Entonces, Daniel no está profetizando nada, el escritor de Daniel. ¿Qué está haciendo? Está narrando de forma mitológica lo que ya vio pasar. Para el momento que se escribe Daniel 7 en adelante, ellos ya habían visto pasar Babilonia,
y qué había sucedido con él. Ya habían visto que vino Persia, ya sabían que había venido después Grecia, ellos estaban luchando en ese momento con Grecia y ya sabían que se venía acercando Roma porque era muy evidente y que estaba ya derrotando a los griegos en varias partes del mundo antiguo. Inclusive ya poco tiempo después llega Pompeyo a Jerusalén, o sea, muy poco tiempo después de todo esto de todos estos sucesos. Es decir, por lo tanto, inclusive Herodes el Grande ya toma poder respaldado por Roma en el año 140. eh, en el 140 antes de Cristo es respaldado por Roma y de ahí en el 137 toma el cargo después de vencer a la última rebelión de los Hashmoneos unidos con los persas. Entonces, es decir, ya 20 años después de que se escribió Daniel, Roma ya se había implantado. O sea, ellos ya sabían todo lo que estaba pasando prácticamente. No están profetizando absolutamente nada. Y pasa lo mismo que yo suene. Es mejor decirte así la verdad cruda a decírtelo con rodeos. Pasa lo mismo con el Nuevo Testamento. Jesús no profetiza nada. Cuando él dice que el templo será destruido, pues el Evangelio se está escribiendo cuando ya ha sido destruido. Ellos ya sabían qué había pasado y por lo tanto lo ponen en la boca de Jesús como si él lo hubiera profetizado, pero ya había pasado todo eso. Daniel funciona de la misma forma. Cuando él dice esto o lo escribe, pues ya había pasado, ya sabían lo que había pasado. Es como si yo te dijera ahora escribir un libro de profecía sobre qué va a pasar con las Torres Gemelas. Pues eso yo ya lo sé porque ya lo vi. O sea, no es una profecía, ¿no? Es una crónica de algo que ya ha pasado. Y así funcionan los profetas de la Biblia. Y muchas de las profecías de la Biblia, supuestas profecías, pues, eran para el tiempo presente, no para un tiempo futuro. Es decir, la profecía no existe como la hemos conocido, además de que esas ideas de que la Biblia fue escrita para los días del fin también es una falacia, eso tampoco es verdad, que se la pasan predicando eso día y noche, es mentira, es totalmente mentira. Daniel no habla de los días del fin, Daniel no habla de los días del fin, por supuesto que no. Eh, Ningún libro habla de los días del fin. Apocalipsis no habla de los días del fin de Juan. Fue escrito también en un tiempo de persecución, ahora cristiana, no judía, sino cristiana. Y es entonces que ellos también buscan describir lo que están viviendo, pintando como monstruos mitológicos a los romanos y todo ese tipo de cosas. Pero a fin de cuentas, repito, ellos ya sabían lo que había pasado y no estaban hablando para días después de ellos, para 2000 años después de ellos. Así que, pues tal vez esto te dé descanso, no sé cómo lo tomes, pero la Biblia no habla en absoluto, del fin del mundo. No, no profetiza absolutamente nada. Mucha gente a fuerza lo quiere encajar, ¿no? Sí, porque ahí dice que habló un terremoto y tembló. Eso ha pasado todo el tiempo, eso no tiene nada de raro. Ahora, que si nunca hubiera temblado en la vida y es la primera vez que tiembla, ahí sí te creo que la Biblia lo profetizó, pero no es así. Habrá guerras, todo el tiempo hay guerras, ahorita hay guerras. Hace 20 años había guerras, hace 50 años había guerras, hace 60 años o más fue la Segunda Guerra Mundial. O sea, todo el tiempo hay guerras, eso no es así como que una gran novedad, lamentablemente. Es que hay maldad, siempre hay maldad. Es que, o sea, no hay nada nuevo, no hay nada nuevo. Todo se va repitiendo cíclicamente. Y pues nada de esto va a pasar, nada de lo que la Biblia dice. No va a venir un anticristo, eso es una falacia, hay que usar la lógica. ¿Cómo crees que va a venir un hombre a dominar el mundo? ¿Dónde está? El mundo está en este momento para que un hombre lo domine. Es absurdo. A ver que Donald Trump domina el mundo porque muchos cristianos dicen que Donald Trump es el anticristo. Es un payaso Donald Trump. En unos cuantos años va a ser ya quitado el gobierno y viene otro presidente, como pasó con los demás. Vladimir Putin tampoco es el anticristo. El gobernante chino tampoco, etcétera. No hay anticristo, nadie va a gobernar el mundo. Es imposible para el mundo como está construido actualmente. O sea, hay que usar la lógica y eso no va a pasar. Muchos dicen, no, sí va a pasar. Y yo te lo he dicho, el día que pase yo doy la razón, el día que pase yo doy la razón y me arrepiento de estos temas y los bajo del canal. Yo destruyo el canal el día que pase lo que la Biblia dice.
pero nunca va a pasar, estimado amigo. Todo eso es una falacia. Es una falacia, perdóname que te lo diga, pero es una falacia. Yo no hablo de que la gente no deba tener fe, es su decisión, pero el creer que la Biblia, escrita hace 2000 años, 2200 años como Daniel, hable del 2025, es una falacia, que es mentira, por supuesto. Es mentira. Bueno, un día te arrepentirás cuando estés en el infierno. Pues tampoco existe. Y así sucesivamente. Así que, bueno, en pocas palabras, la Biblia es un libro muy entretenido, pero nada de lo que diga se va a cumplir. Nada, absolutamente nada de lo que la Biblia dice se va a cumplir. Y llegará el día que tal vez ya a mí ya no me toque verlo aún muriendo viejo, aún muriendo anciano, a mí ya no me va a tocar verlo, pero llegará el día en que el ser humano ya se canse de creer en la Biblia, en que se dé cuenta que la Biblia no era para creerse muy en serio, que la Biblia era un libro que se escribió hace tiempo con ciertas ideas y hasta ahí. La vida cambia, la vida se mueve de diferente forma y estamos en una nueva época, donde los jóvenes ya no se creen cualquier cosa, donde los jóvenes ya no se creen esos cuentos y que la realidad que están viviendo es muy diferente y obviamente no tienen por qué creer que un libro escrito hace 2000 años habla sobre los días del fin, porque no es así. Esta obra, ya para concluir, es bilingüe, está en hebreo y arameo. Eso muestra que fue escrita en dos tiempos diferentes. La primera parte, porque está escrita durante el imperio persa, está en arameo, del capítulo 1 al 6, prácticamente en su totalidad. Hay excepciones de versos, pero en su totalidad casi está escrita en arameo porque era la lengua oficial persa. Y la segunda parte ya en hebreo, que está escrita en época macabea. Ahora, mientras que la primera parte, pues bueno, tiene significados, por ejemplo, donde Daniel es capaz de adivinar e interpretar sueños y descifrar la escritura en la pared. En la segunda parte se convierte en receptor de visiones que no comprende y cuyo significado depende de la interpretación del ángel. Así que tiene también contradicciones el libro de Daniel. Por una parte, él hace todo y después ya no puede hacer nada sin la ayuda del ángel. En la primera parte, por lo general, convierte a los reyes gentiles eh, a quienes sirve el Dios Supremo, y mientras que en la segunda parte prevé la caída de los reyes gentiles, o sea, también hay una contradicción. Representa también un ambiente cultural dual. Por una parte, se ubica entre los exiliados de Babilonia y por otra, se centra en la persecución judía en Palestina del segundo siglo. Además de tener claramente marcados dos géneros literarios, el primero es conocido en el judaísmo como Haggadah y se refiere a una narración ética y moral, la primera parte. Y el segundo es el apocalíptico, el cual consiste en transmitir una serie de visiones o revelaciones dadas a través de sucesos misteriosos o mensajeros divinos. Este género utiliza el nombre de algún personaje importante, el apocalíptico, para dar de esta forma una impresión de mayor peso teológico y espiritual al escrito, es decir, es pseudo-epigráfico. Le ponen un nombre de una persona importante para darle peso. Así pasa también con el Apocalipsis de Juan. No lo escribió Juan, pero le ponen que lo escribió Juan. ¿Y tú cómo sabes? Hay formas, estimado, hay formas reales de saberlo. Hoy no es el tema. El estilo apocalíptico florece en un contexto de donde las confianzas en las instituciones humanas se han perdido, pues brindan a la comunidad perseguida, angustiada y necesitada un respiro de esperanza y salvación segura. La parte A del libro, del 1 al 7, es más antigua y tuvo que ser escrita seguramente después del exilio babilónico para motivar a la comunidad a mantenerse firme en medio de circunstancias hostiles de sus vecinos. La parte B es seguramente de la época macabea, 160 aproximadamente antes de nuestra época. Los apocalipsis se convierten en un tipo de literatura subversiva, pues brindan a las comunidades perseguidas un sentido de esperanza para enfrentar las duras adversidades de su presente. Literatura recomendada para esta noche, estimados amigos. En primer lugar se encuentra el libro de Daniel, Composición y Recepción, volumen 1, del gran profesor John J. Collins y Peter W. Flint. Y en segundo lugar, Introducción al Antiguo Testamento de Thomas Romer y compañía. Y también la introducción a la Biblia hebrea de Samuel Pagán. Un libro también muy bueno, el de Samuel Pagán, muy claro, está en español y que tiene una forma muy práctica, muy sencilla, muy amena de explicarte los libros de la Biblia, literalmente todos los libros de la Biblia. Así que si tú quieres un estudio
académico, histórico, etcétera, no teológico de la Biblia. En español están estas dos opciones: Introducción a la Biblia hebrea de Samuel Pagán o Introducción al Antiguo Testamento de Thomas Romer. Yo me inclinaría a Samuel Pagán. Thomas Romer lo explica más breve y a veces más complejo, porque sabe mucho. No, y Samuel Pagan no es que no sepa, sino que lo hace muy práctico, lo hace como que para todo mundo, como que todo el mundo puede entender lo que él está escribiendo. Entonces, si tú quieres algo muy práctico y entender libro por libro su verdadera confección y todo eso, sin duda es Samuel Pagan, Introducción a la Biblia Hebrea. ¿Ok? Así que un fuerte abrazo, estimados amigos, gracias por su tiempo y pues nos extendemos un poquito porque a veces es necesario. Pero nos saludamos muy pronto para traer un tema nuevo sobre judaísmo del Segundo Templo o sobre los días del Jesús, de los días de Jesús, perdón, que están relacionados. Espero que sigan teniendo una excelente semana. No se olviden de compartir los videos, de suscribirse al canal para que les lleguen las notificaciones de los temas. También para seguirnos en nuestras redes sociales, donde también subimos material, como es Facebook, a través de mi nombre, Donato Martínez Montalvo. Pueden seguirnos, ahí también aparecen los temas. Y es práctico para algunas personas que solamente tienen datos y no Wi-Fi en alguna parte. Por eso lo subimos también ahí, para que sean más ligeros los temas y ocupen menos datos. Y por otra parte, también en TikTok, con el nombre La Historia No Contada, donde también subimos fragmentos de videos para que puedan seguirse alimentando todo el tiempo. Así que un fuerte abrazo, estimados amigos. Gracias por su tiempo. Gracias por estarnos acompañando constantemente, por su apoyo continuo a este canal y a este proyecto. Y nos saludamos muy pronto, se los prometo. Un fuerte abrazo, estimados amigos, y pásenla muy bien. Hasta pronto.